maravillosamente nos toca ver cómo la iglesia empieza a ser perseguida. Ayer no celebramos misa, entonces no escuchamos el martirio de Esteban, el primer mártir, a causa de la sinagoga de los libertos. Eso sí ya lo habíamos estudiado, lo habíamos meditado. Digo yo, maravillosamente nos toca porque hay una consecuencia lógica entre la persecución y la misión. Hay una relación entre ser perseguido y ser misionero. Dice que todos los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero los discípulos se dispersaron por la región, gracias a que eran perseguidos. Y entonces, como eran perseguidos, se iban a las ciudades y allí se volvían misioneros, daban testimonio. Ya Cristo nos había enseñado eso, de cómo la muerte genera vida. Yo creo que todos conocemos la fábula que se utiliza mucho en administración sobre cómo aquella gente que tenía una vaquita, ¿se acuerdan, verdad? Que vivía de la vaquita, que ordeñaba la vaquita, estaban muy cómodos con la vaquita hasta que aquel maestro espiritual mandó matar a la vaquita y tuvieron que ver qué hacer, y resulta que haber muerto la vaquita le ayudó a que pudiera haber un mayor crecimiento, ¿verdad? Entonces así pasa. Muchísimas veces las cosas no tan buenas que nos suceden nos hacen movernos hacia otros lugares, ¿verdad? A veces lo que no nos sale bien es lo que nos vuelve creativos. Yo lo pienso con esto de la pandemia. De verdad, en mi conciencia, a mí nunca se me hubiera ocurrido transmitir una misa por Facebook, ¿no? De hecho, siempre lo he dicho, no me siento tan cómodo. Estoy convencido que es un bien, pero no me siento tan cómodo, porque no es que esto quede aquí publicado. Y si uno dice una tontera, ustedes me disculpan, pero la gente que no me conoce, y esto es un riesgo, ¿verdad? Pero bueno, la pandemia también nos ha hecho movernos hacia lugares que no nos gustan. Yo quisiera que pusiéramos la atención rápidamente en el texto. Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, es amigo de Pablo. Recuerden que ellos empiezan su ministerio juntos. Bueno, luego se encuentran en el segundo viaje de Pablo y ya nomás se separan. Entonces, cuando Lucas nos cuenta cosas de Pablo, nos está contando cosas de un amigo. Y por eso muchas veces en los Hechos de los Apóstoles, en diferentes lugares, se oye sobre la conversión de San Pablo. Yo quisiera pusiéramos atención a un detallito. Hoy estamos leyendo el capítulo 8. Adalisa, el capítulo 8, léase por favor el versículo 3 del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Solo el 3. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Eso lo escuchamos. Saulo, mientras la gente que quería enterrar a Esteban, el cuerpo de Esteban lo enterraron, vemos un gesto de cariño de parte de los cristianos, vemos a Saulo meterse en las casas de los hombres y las mujeres para meterlos a la cárcel. ¿De quién estamos hablando? De Saulo. ¿Y Saulo quién es? ¿Ah? Pablo, ¿verdad? ¿Recuerdes? Saulo, Pablo. Acuérdense ese versículo. Capítulo 8, versículo 3. Capítulo 8, versículo 3. Pero si uno pasa la página al capítulo 9, y si leemos, por favor, Adalisa, léase el versículo, el 4 y el 5. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús,
el mismo a quien estás persiguiendo. ¿Qué decía en el capítulo 8, versículo 3? ¿Que Pablo qué hacía? Perseguía. Se metía y perseguía a los cristianos. Ahora estamos en el capítulo 9, versículo 4 y 5. Ya saben la historia, él queda con las escamas, va a casa de Ananías, Ananías no está muy convencido, impone las manos, y entonces hay un proceso. Por favor, léase del capítulo 9, los versículos 18, 19 y el gran versículo 20 del capítulo 9. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Ahora sí, el 20. Luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Muy bien, ya se puede ir a sentar, gracias. Okay. Que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. Usted dirá, padre, pero ¿qué es esa necesidad usted de leer unos versículos y demás? No, es una idea lo que yo quiero transmitir. No se vale quedarnos en el capítulo 8, versículo 3 de la vida de las personas. ¿Qué pasó en el capítulo 8, versículo 3 de la vida de Pablo? Perseguía a la gente, mataba a la gente. Y si usted conoció a alguien en el capítulo 8, versículo 3 de su vida, y si usted no tiene la capacidad de abrirse a la gracia de Dios, recordará el capítulo 8, versículo 3 de la vida de esa persona, aunque en la vida de esa persona, como en el caso de Pablo, haya llegado el capítulo 9, el versículo 20. Sí lo explico, sí logro explicar. A mí me cuesta muchísimo, sobre todo las cosas que tienen que ver con dolor. Qué feo es que a uno lo conozcan solo por una etapa de la vida de uno. Incluso qué feo es cuando uno se juzga a sí mismo sobre una etapa de la vida de uno. Y el diablo le ha convencido de que su vida es el capítulo 8, más está el capítulo 9 ahí que lo está esperando a uno. Qué feísimo es que a uno de pronto lo juzguen por los errores que se cometieron. No estoy diciendo que han levantado, es decir, de Pablo no se levantó un chisme, de Pablo no se levantó un falso. Efectivamente, se metía en las casas de los cristianos a la fuerza para meterlos a la cárcel, pero ese fue Pablo en un momento de su vida, y después de conocer a Jesucristo fue otro Pablo. Fue otro Pablo. Yo entiendo que es difícil a veces dar ese paso también, no con respecto a uno solamente, sino también con respecto a la vida de las personas. Venga, Nazaret, venga. Léase aquí, capítulo 9, el versículo 26. Búsquelo ahí. 26. Aquí vea. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo porque no creían que él también fuera creyente. Léalo aquí. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero le tenían miedo porque no creían que él también fuera creyente. ¿Qué les pasó a los creyentes? ¿En qué capítulo se quedaron? En el 8. Y yo los entiendo. ¿Usted conoce a alguien en su vida que se haya quedado en el capítulo 8 de su vida? Que lo vuelva a ver con ojos de 8.
La verdad, muchas gracias. La verdad es que uno no puede cambiar los capítulos 8 de la vida de uno. Y tal vez no se puede sentir muy orgulloso de esos capítulos 8 de la vida de uno. Pero en esa historia, en ese capítulo 8 de la vida de uno, llegó Cristo. Y si uno deja a Cristo, Cristo puede hacer historias nuevas. Y es lógico, los discípulos llegó aquí y dicen, no me la hace, a mí no me la hace. Este se está haciendo pasar por cristiano para que le pasemos la lista y dónde están, y entonces así los van a encontrar. Pero Pablo también tuvo paciencia. Se fue ganando poco a poco la confianza de los apóstoles, los fue comprobando con su actitud, sobre todo con su sacrificio, con su entrega, con su predicación, de que sí, Cristo había llegado a la vida de él. Temprano había leído los textos, pero hasta hace un rato, y entonces ya yo leí, me fui para la Biblia para leer. A veces me gusta leer no de la misa cada día, sino de la Biblia, para identificar los versículos. Y yo decía, pues mi alma, si aquí uno dijera punto, uno se fue con una idea de Pablo nada más. Le hace mucho bien a la comunidad cristiana conocer los capítulos 8 que uno pueda tener, pero sobre todo mirarlos desde el capítulo 9, desde la acción de Dios, de lo que Dios... Sí, Pablo, te equivocaste. En el capítulo anterior ibas y te metías a la fuerza a la casa, ahora en el capítulo siguiente estás parado en la sinagoga diciendo que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios. La otra cosa que quería subrayar es algo muy sencillo y dice, en el centro de este discurso del pan de vida dice, y la voluntad de mi Padre es que ninguno se pierda. Apolumi dice en griego. Apolutai es el mismo verbo, solo que en otro tiempo, que utilizó en la multiplicación de los panes. Decía, recogieron al final porque no quería que nada se desperdiciara. Es una idea que es muy importante repetirla y que no se le olvide. Nosotros no tenemos que permitir que nada se desperdicie. Para Dios que nada se desperdicie. Y cuando digo esto, no solo digo de las cosas materiales que quisiéramos que no haya desperdicio, sino sobre todo de las cosas del cielo. Nada se desperdicia. Una sonrisa, nada se desperdicia. Una palabrita callada, nada se desperdicia. Un clic que hice para cerrar esa página, para no ver ese video, nada se desperdicia. Una ayuda silenciosa que di, una respuesta que no di, que me la dejé guardada, un gesto de paciencia que tuve, que nada se desperdicie. Porque cuando entendemos en la vida espiritual que todo eso lo podemos recoger y presentárselo al Señor, que nada se desperdicie de eso. Que nada, a veces tenemos poder tener la posibilidad de decidir frente a ciertas reacciones y que uno oblativamente pueda decirle al Señor, Señor, esto, que nada se desperdicie de esto. No es tan sencillo porque a veces pues nos llevan los impulsos, nos lleva el estado de ánimo, nos lleva lo que sea, pero insiste también el texto que también para nosotros podemos aplicarlo, que nada se desperdicie. ¿Verdad? Usted dice, uy, está lloviendo, voy a misa, no voy a misa. Es entre semana, y nada va a pasar porque no es misa dominical, la puedo ver por Facebook. Usted dice, no, que nada se desperdicie. Viene, se agarra la sombrillita y se viene para misa. Que nada se desperdicie. ¿Verdad? Va por la acera y se topa el padre Toto. Y usted dice, uy, me va a decir que 5-0 ganó Saprissa. Me voy a pasar de acera. Y no, usted se queda ahí en la misma acera y se aguanta. Y nada se desperdicia. Porque la voluntad del Padre es que nadie se pierda, porque Jesús no quería que ningún pan se desperdiciara.
espiritualidad se vuelve muy práctica si nosotros de pronto intentamos ponerla delante de Dios en estas pequeñas cosas. Bueno, esas eran las dos ideas que yo quería hoy transmitirles entonces. 1, capítulo 8 y capítulo 9. Capítulo 8, versículo 3, Pablo hubiera sido el más malo de toda la vida, pero se abrió la gracia de Dios y ahora lo vemos en la sinagoga, glorificando y diciendo que Jesús es el Hijo único de Dios, el Dios verdadero. Entonces también nosotros abrámonos a la gracia para que Dios siga escribiendo los capítulos en nuestra vida, eso, pero sobre todo abrámonos a la gracia para saber que Dios está escribiendo también en los otros. Y ojalá que los otros estén dejando a Dios escribir en sus vidas. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.